Irradia FM 103.7 presenta Tribuna DH. Lo que debes saber sobre derechos humanos. Información, análisis y discusión. Tribuna DH. Aprende, opina y denuncia. El Ombudsperson de Morelos y especialistas te asesorarán y orientarán. Tribuna DH. Me da mucho gusto recibir el día de hoy a la maestra Adriana Pineda, que, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella, antes de estar como presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, estuvo en un espacio muy complejo. Siempre he intentado decirte el reconocimiento y la admiración que tengo porque el trabajo que hacías era no solamente peligroso, sino fundamental para la vida de muchas personas. Y no voy a decir más para que tú digas lo que creas conveniente tener que decir, pero bienvenida a Tribuna DH, el programa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adriana. Muchas gracias, Natsieli, pues la verdad es que es un gusto, un honor que pudiéramos estar en esta mesa conversando sobre algunos temas del pasado, pero ahora también pues que tienen impactos en el presente. Desde luego pues nuestra solidaridad también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un organismo pues que está dedicado precisamente a la defensa y garantizar también los derechos de todas las personas, y es muy importante que también cuente pues con la protección de vida para que el ejercicio de su responsabilidad pues también de buenos frutos. Así que nuestra solidaridad desde luego con ustedes también. Y pues del otro lado, pues yo también tengo un amplio reconocimiento pues para el trabajo que han hecho también la gente que integra hoy la comisión. Desde luego conozco a Natsieli ya también hace algunos años y hemos podido compartir diferentes responsabilidades, pero creo que una de las más importantes también cuando estuvo en la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, que es también lo que nos hizo pues coincidir en muchos esfuerzos para lograr atender a aquellas personas pues que han sufrido también una condición delictiva, y desde luego que ahora pues nos sirve también para mirar desde otra perspectiva la justicia. Así es, porque además a veces podríamos solamente estar pensando de un lado y no del otro, y me refiero a quienes cometen el delito y quienes viven en carne propia por las consecuencias de ese delito. Cuando tienes ambas partes, creo que es mucho más integral la forma en la que puedes identificar cómo resolver lo que en tus manos está. Y por eso para mí era muy importante que el Día de las Juventudes pudiéramos platicar de un tema que regularmente está ajeno a la mayoría de las personas y que piensan en eso solo a partir de que les sucede. Yo te lo voy a decir así sinceramente, yo soy mamá. A mí, yo no puedo imaginarme en mi vida que mi hijo pudiera ser capaz de cometer un delito. Pero las circunstancias y muchas otras cosas que no están en mis manos podrían poner en esa situación a mi hijo por decisiones de él o por circunstancias alrededor de él. Me parece que eso debería de generarnos a toda la sociedad la inquietud, pero también la necesidad de saber qué significa que un chico o una chica de 12 a 18 años pudiera estar en conflicto con la ley y qué es lo que hace que estos chicos pudieran estar en esa circunstancia. Y por eso mencionaba hace rato lo de tu trabajo anterior. Cuando tú estabas en ese lugar, te tocó ver quiénes cometían de los delitos más espantosos que puede cometer un ser humano contra otro ser humano. En esos momentos, ¿tú veías que había jóvenes de estas edades haciendo este tipo de cosas, Adriana? Sí, bueno, mira, primero yo quisiera como poner en el contexto que hay dos sistemas de justicia, uno para adultos y otro para adolescentes. ¿Por qué se pensó en hacer esta diferenciación? Porque evidentemente se reconoce que hay un proceso de desarrollo de los adolescentes, es decir, que ellos cerebralmente está y científicamente comprobado cómo funciona el cerebro humano y cuál es la última área que se desarrolla. Y esta es la prefrontal, que es la parte de enfrente, digamos que no se toca la frente, y adentro de eso está el área donde se genera el razonamiento que permite saber causas y efectos, y eso permite tomar una decisión.
Entonces, al tener este reconocimiento, pues desde luego que se pensó en hacer un sistema diferenciado. Por eso el sistema de adolescentes pues tiene características muy distintas a las características de un adulto. Mientras a los adultos se busca imponer una pena, acá se busca sancionar para poder lograr el desarrollo integral de esa persona adolescente. Entonces, cuando nosotros veíamos en la vida real, en lo cotidiano de la atención de los casos de secuestro, extorsión o algunos otros de alto impacto, y veíamos la participación no solamente de adolescentes, que me refiero a de 12 a menos de 18 años de edad, también veíamos a niños que estuvieron en circunstancias tales familiares donde todos los integrantes se dedicaban, por ejemplo, a secuestrar. Entonces, para él era normal tener personas en su casa vendadas, lastimadas, golpeadas. Incluso algunos de ellos les decían, tú pégale o tú dale toques o lastímalo. Para ellos era normal. A veces cuando se producían las detenciones, estos niños nos decían, ¿por qué se lo llevan a mi mamá, a mi papá o al abuelito o al tío? ¿Por qué se los llevan si ellos hacen esto para comer? Entonces ellos tienen implantado en su desarrollo precisamente esa idea. Y recordemos que es algo natural, que es algo normal, pero recordemos que nosotros somos como también una computadora nueva que tiene múltiples funciones, pero a medida que tú le vas dando información, esa computadora va generando ese archivo, y ahora con muchas cosas que tenemos de inteligencia artificial, por ejemplo, como las redes sociales, que tú le vas poniendo un gusto y de repente te sale todo, quiero comprar un refrigerador y te están saliendo anuncios de refrigerador. Entonces así le sucede al ser humano, va ingestando información y esa la va validando con el transcurso del tiempo, como si fuera la computadora, y ya después van llegando a su pensamiento aquellas cosas que le gustan o que prefiere sobre otras. Entonces, cuando un niño es pequeño, está en su primera, segunda o tercera infancia, hasta que cumple los 12 años y empieza la adolescencia, él va recibiendo la información de sus padres, va recibiendo la información de su escuela y de su comunidad. Ahora, pensemos también en escenarios como niños que viven en una colonia y hay un alto índice delictivo en esa colonia. Entonces él sale y en la puerta de su casa puede ver personas en estado de ebriedad o drogadas en la calle, en situación de calle. Puede ver cuando sale un tiroteo, puede ver personas ejecutadas, puede ver personas vendiendo droga y puede ver un sinfín o prostitución, por ejemplo. Y él va saliendo de su casa y se va encontrando todo esto y llega a la escuela y ve grafitis y ve mensajes y ve compañeritos violando las normas de, por ejemplo, de vestimenta de la escuela o faltando el respeto a los maestros. Entonces el ambiente donde él se está desarrollando no es el mejor. A lo mejor tú en tu casa le puedes dar toda una buena educación e información para que él vaya poco a poco generando algo que se llama autonomía progresiva. Que además no es que a un niño o una niña se le eduque solo en casa, se le educa desde muchos espacios. Voy a interrumpirte tantito, Adriana, porque me dicen que tenemos que ir a un corte, pero regresamos con la entrevista. Vamos a un corte y regresamos con Tribuna DH. Continuamos con más de Tribuna DH. Tribuna DH. Tribuna DH. Estamos de regreso en Tribuna DH y nos quedamos en la parte en donde nos explicaba la maestra Adriana cómo se hace la formación de las niñas y los niños, que no solamente es una educación en casa, sino de todo el contexto, de toda la sociedad, la colonia, incluso la familia extensa, que puede ser muy distinta a la familia que puedes tener en casa. Entonces, retomando esa parte, cuando ya este niño, niña, adolescente sale de casa y se encuentra con esto en la escuela o con esto en su colonia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues él puede tomar ahí diferentes decisiones y tiene por eso cobra relevancia lo que él ha tenido de formación en su casa. En esta autonomía progresiva que comentaba, pues conforme va pasando los años, él adquiere más información, más madurez cerebral, y eso le va a ir permitiendo ir adquiriendo esta autonomía. Él, con las herramientas de lo que le enseñan qué es lo bueno o lo malo, dicho de alguna manera, o lo que es correcto o incorrecto, ellos van a ir enfrentando cada problemática que se enfrenten en la vida.
Entonces, en este recorrer, como les decía, saliendo de la casa y ve todas esas situaciones, y después no solamente se queda en el ámbito de la comunidad, sino también de lo que vive su estado y lo que vive su país, entonces es la formación y es el producto de niño que nosotros vamos a tener. Hay niños normalizados en la violencia, que ya saben que pues en el estado o en el país hay muertos, por ejemplo, o que puede haber temas de secuestro, o que puede haber temas de violaciones. Entonces ellos se van, o ahora el bullying, ¿no? Que está tanto en las redes también divulgándose. Entonces, cuando ellos tienen este contexto, pues es como un caldo de cultivo de donde va a emerger una persona. Y nosotros adultos también somos responsables de ello. Entonces, cuando tenemos una educación de un niño que no eligió estar en una familia, por ejemplo, de secuestradores, pero ellos le enseñaron a darle de comer, a pegarle, a torturarlo, a conducirlo al baño o a estar pendiente por si viene la policía, pues él ya tiene en su cabecita un registro de que eso es lo correcto, que eso es lo bueno. Y eso es lo que él debe de hacer para ganar dinero para su sostenimiento. Entonces, claro que él, en el momento en que nos tocó varias veces, deteníamos a los padres o a quien estaba en convivencia con este niño, y para él es necesario tener un programa que le permita desincorporarse de este tipo de actividades y de este tipo de conciencia donde él está pensando que eso es lo bueno. Entonces, por eso hemos hablado pues, también en tiempos recientes sobre el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes a temas delictivos. Pero este no es un reclutamiento, por ejemplo, ni siquiera forzado voluntario, es la condición, es la educación que le están dando en casa, es la condición, ¿no?, de desarrollo de ese niño. Entonces, ahí está un problema muy importante porque no ha sido uno ni dos, hay muchos niños que son hijos de todas estas personas que normalizan esas condiciones de participación y violencia. Entonces, sobre ellos debemos trabajar para tener programas dirigidos a ellos. Y por el otro lado, los que ya siendo adolescentes cometen conductas delictivas, muchos de ellos de alto impacto desafortunadamente. Hay muchas dudas y muchas cosas que se han trabajado, que se han planteado dentro de la sociedad sobre el tema de si hay que castigar igual a los adolescentes que a las personas adultas cuando cometen delitos tan graves como una desaparición, una tortura, homicidio, violación. Y es considerando que a quien más he escuchado yo es a las víctimas, es que sí quieren que se trate igual a las adolescentes o a los adolescentes que cometen estos delitos, porque al final lo que se genera, los daños que se generan son iguales si lo hace un adolescente que si lo hace una persona adulta. Sin embargo, hay una gran cantidad, especialmente de defensores de derechos humanos, que han puesto sobre la mesa que eso no puede ser posible, que hacer eso sería un atentado también contra esas adolescencias y contra el propio sistema que se vive en México, pero sí creo que es importante escuchar a las personas especialistas. O sea, tú trabajas con estos chicos, tú escuchas hasta dónde han llegado, porque a lo mejor algunos podrán ser robos simples, pero habrá algunos y tenemos el caso más, no es reciente, pero sí el más famoso que podemos considerar aquí en Morelos, que es el de un chico que no recuerdo ahorita su nombre, pero que le apodaban no sé si se puede decir, pero pues le apodaban el Ponchis, ¿no? Y hace, no sé, como 10 años más o menos, lo dejan en libertad para que se lo lleve su familia a Estados Unidos. Pero lo que hizo este chico fue atroz. Y había mucha inconformidad social porque solamente había pagado 2 años o algo así aproximadamente, y todas las víctimas de lo que él había hecho pues no tenían acceso a prácticamente nada. Entonces, desde tu experiencia, desde todos los espacios en donde has estado, ¿qué le dices a la gente que piensa eso, que dice, bueno, claro que es más fácil reclutar a chicos adolescentes porque no van a tener que pagar lo mismo que va a pagar un secuestrador o un homicida o alguien que hace una desaparición, que va a tener que estar 20, 30 o 40 años privado de su libertad? Pues mira, yo siempre digo que es una respuesta de adultos para los problemas que los adultos tampoco hemos podido atender.
Esa es algo que yo pienso personalmente. Pero más allá de lo que yo piense, pues la ciencia nos viene a dar un panorama muy grande que ha tomado, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas y la UNICEF y además todo el derecho internacional para decirnos la diferencia entre un adolescente y la diferencia entre un adulto. Entre un adolescente que todavía biológicamente sus neuronas no están preparadas para poder tomar una decisión con la conciencia de un adulto. ¿Por qué? Porque no tiene desarrollado, tiene incapacidad. Es como le dice, dile a un bebé que se levante y camine. No lo puede hacer porque su motricidad corporal y su cerebro, sus conexiones neuronales todavía no están habilitadas o interconectadas para que pueda hacer esas actividades. Es la misma circunstancia de un adolescente. Algunos me dicen, no, es que ya piensan, razonan y saben lo que están haciendo. Sí, no en el mismo grado que un adulto. Y a eso le podemos sumar también el análisis ya individual de cada uno de ellos, donde podemos ver la violación de todos sus derechos. Tuvo un hogar, tuvo padres que lo llevaron a la escuela, él tuvo una educación escolar y familiar, la comunidad donde él vivía le ofreció las oportunidades de desarrollo que él necesitaba, se alimentó como lo establece también la Convención sobre Derechos del Niño. No tiene esas condiciones, tiene todos sus derechos violados antes de llegar a la comisión de un hecho delictivo. Entonces digo por eso que es la respuesta del adulto ante su propia incapacidad para poder resolver esos temas, porque no es solamente obligación de las familias, también es una obligación del Estado. Y por Estado me refiero a todas las instituciones que debieran también establecer los mecanismos para protegerlos. Mira, hay niños que los hemos encontrado en estas conferencias que han sido, por ejemplo, víctimas de violencia doméstica o violencia familiar. Y ellos no tienen ninguna forma de acceso rápido, directo, a un esquema de protección. O sea, tú pregúntale a un niño si le pegan en su casa o si es su víctima de maltrato, ¿a quién le va a decir? Hemos encontrado casos ahora mismo, muy recientes, de violación de niñas. Y le preguntamos, ¿ya le dijiste a tu mamá? No le he dicho a mi mamá. Les tuve confianza ahorita por la conferencia. Y ya hablamos con las mamás para que emprender las acciones legales y la mamá, no queremos problemas, no voy a denunciar lo que le hicieron a mi hija, aunque su hija está en una profunda crisis. Y no solo a las mamás, hemos hablado aquí en muchas ocasiones, Adriana, que hay muchas niñas o niños que son víctimas de bullying y de acoso, que lo dicen a los maestros, a las maestras, y estas maestras y maestros tapan al acosador, tapan al violentador, para no tener problemas o lo que sea, y dejan en desprotección. O sea, incluso aquellos niños y niñas que tienen la posibilidad de denunciar ante alguna autoridad, ya sea escolar o con su mamá o su papá, siguen sin ser escuchadas. Seguimos viendo las adolescencias y las juventudes como seres de segunda, que además por su propia incapacidad jurídica no pueden tener acceso a espacios en donde pueden hacer una denuncia como lo haría una persona adulta. Sí, y fíjate que parte de esta resistencia a ese reconocimiento pleno de derechos, que es el nuevo sistema que tenemos desde el 2008 a nivel constitucional federal, esta falta de reconocimiento de que tienen plenitud de sus derechos también impide, del otro lado, una desventaja para las víctimas. ¿Por qué? Porque tampoco se les explica a las víctimas en qué condiciones está por qué está este sistema, cuál es la finalidad, cómo lograr la justicia restaurativa, cómo trabajar con ellos, y que toda la gama también de protección a las víctimas esté echada a andar y sea eficaz. Entonces, ahora hemos estado trabajando en nuestras resoluciones también con esa perspectiva hacia las víctimas, a protegerlas, a decir cuando la autoridad no ha hecho su trabajo, y eso ha causado una revictimización institucional que les afecta, y por eso hemos estado incluso ordenando el inicio de carpetas de investigación contra los servidores públicos que han producido esta circunstancia. Entonces, si nosotros como servidores públicos no trabajamos e impulsamos en garantizar, proteger a las víctimas, pues evidentemente ellos van a seguir estando en un segundo plano y tampoco van a entender por qué esas decisiones. Es muy importante por eso para el tribunal divulgar en este momento qué es el sistema, cómo funciona el sistema, para qué sirve el sistema, y a partir de ahí también nosotros impulsar acciones, por ejemplo, en el CIPINA estatal,
para que podamos nosotros verificar esas condiciones y buscar la forma de solucionar en todas las autoridades que están participando del sistema integral de protección, pero también del sistema de justicia penal. Porque si bien este sistema sanciona, también busca el equilibrio con las víctimas. El asunto es que no se había estado haciendo. Entonces, por eso hay tanto rechazo a nivel nacional. De hecho, este tribunal pues es único en el país, que tiene esa autonomía y está reconocido dentro del Poder Judicial, pero con independencia del Tribunal Superior de Justicia. Este modelo pues, serviría mucho al país para que podamos reenfocar a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque nuestra misión no acaba con aquel que está en contacto con la ley, sino también en evitar que los otros niños, niñas y adolescentes pues lleguen a estarlo en este lugar. Vamos a ir a un corte y regresamos con nuestra invitada el día de hoy, la maestra Adriana Pineda, en Tribuna DH. Vamos a un corte. Regresamos. Tribuna DH. Tribuna DH. Continuamos con más de Tribuna DH. Tribuna DH. Tribuna DH. Programa Tribuna DH, y la verdad es que dicen que siempre cuando estamos fuera del aire es cuando más bueno se pone todo. Y pues sí, la verdad es que las historias, tanto las de éxito como las que no son necesariamente de éxito, siempre son valiosas para saber si funciona o no funciona, qué retos tiene el sistema. Y yo quisiera saber, Adriana, si este sistema todavía tiene mucho más que dar y cómo se vincula con otras formas de hacer política pública que no sea solamente la imposición de sanciones. Tú nos platicabas hace rato que había algo que la ley establecía que no se hacía anteriormente, y me parece fundamental que no solamente que se haga porque es el cumplimiento de la ley, sino también que eso genera una percepción distinta, especialmente en las y los adolescentes. Platícanos cómo está este tema. Bueno, el sistema como tal tiene muchísimos retos. La verdad es que al momento de que uno revisa cómo está redactada la ley, pues ves muchas áreas de oportunidad que pueden ser eficaces también para la atención y el funcionamiento del propio sistema, como los procedimientos abreviados, como la forma en que se ejecutan las sanciones, y hay un sinfín de cosas. Pero creo que lo medular son precisamente los fines del sistema. Si nosotros no podemos asegurar que a través de los planes individualizados, sancionadores, una persona adolescente cuando egrese va a estar preparada y desarrollada para enfrentar la vida y tener un plan de vida, pues efectivamente por eso el reclamo social. Entonces, creo que el principal reto primero es cómo nos legitimamos como sistema, todas las autoridades en la materia. Y esa legitimación no viene de otra cosa que lograr los objetivos de la ley. Entonces, primero, pues tendré la reinserción social de los adolescentes. O sea, entonces, nosotros a veces nos enfrentamos al reto, con un ejemplo te lo voy a decir. Un chico que egresa y dice, ahorita que salga de aquí, no sé qué voy a comer, no sé cómo me voy a transportar, no tengo un hogar, no tengo familia porque como cometí un delito sexual y contra alguien de mi familia, nadie de mi familia me quiere ver, nunca vinieron a verme mientras estuve en internamiento, y a partir de en este momento que salga ya no sé qué voy a vestir, qué voy a comer, a dónde me voy a ir. Anteriormente, una casa llamada de medio camino, donde estos adolescentes tenían la opción de ir, permanecer en esa estancia, y a partir de ahí empezar a trazar ya ese plan de vida previo a las herramientas que adquirió dentro del centro. En este lugar, ¿no? Les ayudaban o sea, de entrada podían dormir y comer y vestir en este lugar, pero además les ayudaban a determinar entrar a la escuela y tener un trabajo para poder mantenerse si no tenían a alguien que les pudiera ayudar con esos gastos, entiendo. Así es, incluso mira, hay algunas otras situaciones donde hay hijos de algún delincuente. Y dice, yo ya, si regreso a mi casa, mi papá me va a volver a poner a vender droga. Yo no quiero regresar. Entonces yo quiero cambiar, ya entendí, quiero cambiar mi vida, quiero tener una oportunidad. ¿Quién le brinda una oportunidad? Entonces, uno de los retos es generar nosotros las instancias necesarias para que ellos tengan garantizado este derecho a poder realmente concretar este desarrollo que tienen y emprender un plan de vida sin necesidad de recurrir nuevamente a las organizaciones criminales. Entonces, eso es uno de los principales. La otra, el concientizar también a las familias
a no exclusión, a que ellos sean incluidos, a que ellos puedan ser acogidos en la familia o por lo menos tiendan lazos emocionales con ellos. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dicen es que están abandonados. Hace poquito tuvimos una donación muy afortunada de los tianguistas de Temixco, que platicamos con ellos de los temas de prevención y nos dijeron, bueno, yo como comunidad, en mi responsabilidad, te voy a donar ropa para ellos. Entonces, pantalones, camisetas, ropa interior, etcétera. Y fueron y lo entregaron. Los chicos cuando dieron su mensaje de agradecimiento, de verdad se les quebraba la voz porque decían, más allá de lo emotivo, es que estamos abandonados por la familia y no tenemos quien nos dé nada. Entonces, ese abrazo comunitario sirve para que ellos digan, no allá afuera todo el mundo me rechaza, sino también me pueden dar una oportunidad. Pero me parece que acabas de tocar un tema fundamental y es la reconciliación o el entendimiento de la sociedad de que estos chicos están en eso porque la propia sociedad les abandonó. Y la sociedad conformada, digamos, de otra forma explicada, el Estado, o sea, las autoridades, las instituciones en lo que deberían de hacer, y hace ratito decías, se necesitan reformar las leyes con el poder legislativo, se necesitan políticas públicas como las casas de medio camino, que es del Ejecutivo, se necesitan también estas oportunidades, estos espacios de oportunidad que tiene el propio sistema desde el tribunal para poder mejorar el trabajo o lo que se esté haciendo, pero también están los medios de comunicación, las escuelas, las familias, la gente que no está vinculada ni tantito cerca de estos procesos y de estas personas que no están dispuestos a contratarlos, que no están dispuestos a que sus hijos convivan con ellos dentro de las mismas escuelas, no importa si son públicas o privadas, porque también quería hacer un paréntesis. Hace rato mencionabas de estos chicos en condiciones de precariedad, que son, digamos, que de manera más común se encuentran en esos espacios, pero no quiere decir que los chicos y chicas que están en condiciones económicas mejores no sean también, pues algunos de estos que cometen delitos, no porque no tengan dinero, sino porque no hay alguien que les oriente también, ¿no? Sí. Entonces, este rechazo social es muy grave porque es lo que hace que las familias abandonen. Es lo que hace que la comunidad no reciba, que los medios de comunicación estigmaticen y que las instituciones lo vean más que como una oportunidad para resolver el tejido social, lo ven como un problema para el trabajo que ellos desempeñan en materia de seguridad o de reinserción, ¿no? Que es más caro todavía. Entonces, estos ejemplos que te decía yo hace rato, ¿qué caso de éxito podrías tú compartir que puede demostrarle a la sociedad que claro que un chico puede hacer o cometer un acto, una conducta delictiva y posteriormente decidir no hacerlo y tener pues una oportunidad de vida distinta? Fíjate que hay un caso interesante también que en el CEMPLA se produjo con el entrenamiento de box. Y un chico que llegó a ser también campeón nacional en boxeo, en su rama, pero prueba que ellos también tienen intereses, también tienen ganas de hacer cosas en la vida. Y más allá de los que son como muy públicos o notorios, ahora que también trabajamos con la Academia Benning, que nos apoyó para poner un maestro y que esté recibiendo a los chicos clases de música, y ya se inscribieron algunos jóvenes, y te das cuenta que lo que ellos están ávidos es de que alguien voltee a verlos y que los apoye, porque por lo que te decía, sus derechos han sido violados y ellos no han tenido la cercanía y el apoyo ni de su familia ni de la comunidad y han estado muchos de ellos viviendo en la calle. El Censo Nacional de INEGI de los adolescentes en contacto con la ley penal del año 2022, que fue publicada este año, ahí revela, dice, muchos de ellos cuando se van de casa incluso están en la calle o en situación de calle. Otros que son los que tienen conflictos con los papás, y dice, porque como yo quería hacer lo que quisiera, por eso me fui de mi casa, por ejemplo. De todos los adolescentes en contacto con la ley, por lo menos me parece que es el 43%, alguna vez han salido de la casa. ¿Y por qué? Porque querían hacer lo que quisieran, porque no querían seguir reglas. Pero entonces, ¿qué dicen los papás? Bueno, no me hace caso, entonces que se vaya a la calle, que se vaya a otro lado. Antes se pensaba, te voy a mandar al tutelar, ¿no? Para que ahí te reeduquen. ¿Por qué? Porque los papás también a veces carecen de las herramientas educativas necesarias para poder conducir a un hijo.
Hoy hemos dado pláticas a padres de familia sobre circunstancias de desarrollo adolescente y también de desarrollo infantil, y es sorprendente cómo los papás dicen, es que eso no lo sabía, deme más clases, necesito aprender cómo mi hijo se desarrolla. Entonces, si no, antes funcionaba pues también la escuela para padres y tenían una orientación. Hoy están siendo educados nuestros hijos, hijas, en las redes sociales. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a casos de éxito si no tenemos el apoyo solidario y nada más tenemos planes individualizados con lo que la autoridad medianamente tiene para ello? Y eso nos afecta demasiado porque entonces no hay un plan general donde digas, tengo el apoyo de la universidad o de las universidades o de áreas de centros de desarrollo humano o de las áreas del trabajo, capacitación para el trabajo, para enfocar todos a estos adolescentes a desarrollar un plan de vida. Yo les decía, ni siquiera tienen ahorita, por ejemplo, una beca de Jóvenes Construyendo el Futuro que les permita a ellos capacitarse para el trabajo, tener un ancla con una empresa que estén trabajando con ellos en el SEMPLA, que ellos puedan tener un recurso para que antes de que salgan puedan fincar una idea de ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Quiero ir a la universidad, quiero ir a hacer un negocio, quiero desarrollar un oficio. No, porque desde esa edad se les está castigando y es como no tuviste la capacidad de tomar una buena decisión, ahora estarás castigado de por vida. Entonces no es el Estado ni la sociedad quien te va a estar buscando trabajo para que lo hagas bien saliendo. Y ese es una realidad que tendríamos que estar viendo absolutamente todos, porque no... Quienes defendamos derechos humanos, quien conocemos un poco más el sistema, sabemos que es importante que se haga, pero socialmente no se percibe de la misma forma. Me dicen que tenemos que ir a nuestro último corte, pero regresando, me gustaría que pudiéramos hacer algunas propuestas a las y los adolescentes o a las y los papás que están escuchando este programa, porque es más difícil que los adolescentes nos escuchen, para qué hay que hacer para que los jóvenes puedan tener otro tipo de actividades o también otro tipo de oportunidades que eviten o busquen evitar estas conductas, y también que nos platiques pues qué es lo que has hecho en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. Vamos a ir a un corte y regresamos con la maestra Adriana Pineda, presidenta magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. Vamos a un corte. Regresamos. Tribuna de H. Tribuna de H. Continuamos con más de Tribuna de H. Tribuna de H. Tribuna de H. Estamos de regreso en Tribuna de H con la maestra Adriana Pineda Fernández, y le decía que me parecía importantísimo que dejara sobre la mesa dos cosas. Una, sugerencias, ideas, consejos, si se le pueden llamar de alguna forma, para que prevengamos que a las y los adolescentes puedan estar en conflicto con la ley. Y dos, que se hace desde el tribunal para, pues para estos fines igualmente, que han estado haciendo más allá de las sentencias que se van o las sanciones que se van generando dentro del tribunal. Mira, Nat, fíjate que yo quisiera, como si fuera una terapeuta, pues darles muchos consejos, pero creo que lo que nos mandata la ley es como muy, muy, muy específico, muy claro. Nos convoca a todos a una crianza positiva, es decir, a realizar a mantener una relación de contacto permanente con nuestros niños, niñas y adolescentes. Comunicación. Y la comunicación. Fíjate que el tema fundamental que nos hemos encontrado es la barrera de que se dice darle voz. Pero darle voz implica no solamente escuchar lo que dicen, sino accionar en función de lo que dicen, porque desde nuestro pensamiento adulto nos quedamos con que, sí, es un chavo que quiere arreglar el mundo, pero es que él está arreglando el mundo desde su visión de adolescente, de joven. Entonces, más allá de que los escuchemos, tenemos que activarnos para también darle las condiciones en las que ellos puedan activar todas esas cosas que ellos también quieren impulsar y resolver. Hay muchísimos adolescentes en el mundo que han transformado la vida, han luchado por derechos humanos, de derechos de las mujeres. Me ocurrió Malala, que era una niña de 12 años cuando inició todo su proceso de defensa al derecho a la educación. Greta tiene un apellido un poco raro, que está con el cambio climático, que también era una chica muy chiquita, o sea, como también igual 10, 12 años cuando inició en eso.
y que están transformando el mundo con sus ideas y con su lucha, ¿no? Sí. Esas son las que se me vienen a la mente ahorita, pero aquí en México hay también muchas niñas en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, y menciono estos estados porque son los más resistentes a los cambios y el reconocimiento de las infancias y específicamente de las infancias en mujeres, ¿no? Pero fíjate cómo nuestros hijos ahora o los niños también nos dicen, no tires la basura, levántalo, no tires el chicle. Respétame, Oye, háblame bonito. sí, exacto. Entonces, ellos también están en este proceso educativo transformador y necesitamos no solamente escucharlos o hacerles, contigo con todo respeto, el día del funcionario X o Y, sino escuchar sus aspiraciones y trabajar nosotros como comunidad de autoridades y padres de familia y escuelas en hacer lo posible, no desdeñar, porque seguimos todavía con el pensamiento antiguo de tutelarista de yo como adulto pienso por ti y yo decido lo que para ti es mejor, sin reconocer la plenitud de derechos que ahora tienen. Y te decía que en el tema de prevención, la ley dice que, por ejemplo, en las medidas generales, que son para todos los niños, niñas, adolescentes, dice que debemos nosotros de apoyarlos en desarrollar habilidades sociales, crear oportunidades especiales educativas. Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo en algunas ferias de la ciencia y los chavitos de verdad se sorprenden tanto de que exista la robótica, de que para ser gamer no significa nada más me siento y sigo una app para desarrollar un juego, sino que realmente tengo que cursar una carrera y además tengo que imbuirme de otras auxiliares para poder generar un diseño completo. Y que tienes que saber matemáticas y más cosas. Entonces, que para ser, por ejemplo, también un influencer, tienes que tener tema, tienes que tener opinión, tienes que tener contenido, porque se trata, de payasadas, bueno, pues cualquiera las hace, pero vas a caer en lo chistoso, pero no en lo estructural, y de eso no vas a generar toda tu existencia o toda tu vida. Entonces, no todos van a llegar ahí. Entonces, por eso la ley dice, crea oportunidades esenciales educativas, de preparación para el trabajo cuando estén en edad de ejercerlo, de salud, culturales y deportivas, recreativas. Hoy a los niños les enseñan el plato sano, ¿no? El saludable, y ya te dicen, no, porque eso tiene mucha grasa. Ya no tomes refresco, solo quiero agua simple. Así es. Entonces, ellos están recibiendo una educación también nueva y nosotros tenemos que ser receptivos y apoyarlos. En la prevención secundaria ya son aquellos que están en una condición de riesgo. Por ejemplo, ¿quiénes? Aquellos que están en una colonia donde hay un alto índice delictivo, en un estado, en un país que tiene una alta violencia. Entonces, ¿cuál sería la política pública? Bueno, mecanismos encaminados a protegerlos de esos riesgos. Hoy hay tantos riesgos en materia cibernética que la verdad, yo hace unos días hice una columna donde le decía, usted como papá sabe todos estos conceptos, si usted no lo sabe, entonces preocúpese porque su hijo está expuesto a lo mismo, ¿no? Entonces, creo que la prevención de aquellos que estén en una condición de riesgo, pues nos deben atender a todos y nos debe de concentrar en cómo resolvemos ese problema, cómo hago controles parentales de los teléfonos, cómo limito las horas en internet, cómo les enseño a navegar de manera segura, cómo les enseño hasta contestar un teléfono. ¿Por qué? Porque los adultos, si un adulto se espanta cuando le hacen una llamada de intento de extorsión telefónico, pues imagínense un niño. Y la otra prevención terciaria ya son las medidas específicas de aquellos adolescentes que han estado ya en contacto con la ley. Ya no hablamos de conflicto porque no están en un conflicto con la ley, sino están en contacto con el sistema de justicia penal. Y ese contacto debe de ya evitar que ellos vuelvan a cometerlo. ¿Y cómo lo evitamos? Pues con planes individualizados que verdaderamente atienden todos los aspectos de su desarrollo. Pero si nada más les estamos enseñando cosas para entretenerlos durante el tiempo que están internados o durante el tiempo que están cursando su sanción en libertad, pues realmente no estamos cumpliendo el propósito. Y es ahí donde viene la crítica para el sistema. Por eso es muy importante que autoridades, que la comunidad, que las escuelas y que todas las personas estemos involucradas en este tema. Incluso, mira, hay un gesto muy bonito. Cuando hablamos con un niño y tú te agachas para hablar de frente con él, nota cómo cambia su actitud de respecto del adultocentrismo, que lo ve desde arriba y que le habla o le gritonea, en lugar de bajarse a su nivel y platicar con él para tener en un plano incluso de igualdad de tamaño, de verse de frente y no de sentir el peso de la altura sobre él. Ese simple gesto ayuda a entender que debemos de respetar a los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy en el mundo hay un claro enfoque
de respeto hacia ellos, de cómo debemos de tratarlos, de cómo debemos considerarlos, de cómo, bueno, me encanta uno que dice que les deberían de traer un letrero, cuidado, lleva dentro sueños, ¿no? O sea, y si tú se los rompes con tu actitud, con tu forma de ser despectivo, no dándole su tiempo, no ayudándolos en las tareas que ellos emprenden, pues por supuesto que la respuesta viene después en una circunstancia de orden legal y penal. Adriana, yo te agradezco infinitamente que hayas compartido toda esta experiencia en el programa de Derechos Humanos y te diría en un minuto, ¿qué le dirías a toda la población que nos escuche? Bueno, por lo pronto que participen con nosotros en las diferentes actividades que estamos realizando. Estamos realizando y participando con diferentes autoridades en las ferias de prevención del delito. Los invitamos a que nos visiten en el tribunal para que reciban información sobre el sistema y cómo podemos también colaborar con nuestros hijos e hijas en este tema, en esta etapa de su desarrollo. Que no vean al sistema como un enemigo, al contrario, les ayudamos a tener una crianza positiva de sus hijos. También que tenemos diferentes conferencias que están en nuestras plataformas. Si no van o no pueden ir, con mucho gusto pueden acceder a ellas a través de las plataformas donde algunas personas inspiran a nuestros niños, niñas, adolescentes y a los padres a trabajar por y para ellos. También tenemos conferencias para papás. Ya les digo que tenemos una agenda ahorita un poco apretada de aquí a noviembre porque nos han estado solicitando. Vayan pidiéndolas ya por oficio. Para que no se queden sin sus conferencias. Entonces estamos en estas conferencias donde también los jueces y sus servidores estamos participando y estamos explicando a los niños, niñas, adolescentes qué es la justicia, cómo funciona, qué función tiene un juez, un magistrado, por qué pueden ser procesados por un delito, qué sanciones pueden tener, en fin, darles esta cultura también de la legalidad, del imperio de la ley, de su formación ciudadana, para que entiendan que sí hay un área donde pueden recibir una sanción, pero que esta sanción también es adecuada a la edad que ellos tienen y que tiene una perspectiva de su sano desarrollo. Pues nuevamente, el día de hoy está con nosotros Adriana Pineda Fernández, magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, a quien le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación y que espero que no sea la última vez que nos acompañe en este espacio. Y por supuesto, gracias a quienes participaron con su opinión, a quienes nos han acompañado a través de Radio Morelos 103.7 FM y desde nuestras redes sociales. Hemos finalizado una emisión más del programa Tribuna DH. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Por supuesto, gracias a quienes nos acompañan en la dirección y controles, Mariana Alcalá y Valeria Benítez. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora en una emisión más de Tribuna DH. Hasta la próxima. Irradia FM 103.7 presentó Tribuna DH, lo que debes saber sobre derechos humanos. Información, análisis y discusión. Tribuna DH. Aprende, opina y denuncia. El Ombudsperson de Morelos y especialistas te asesorarán y orientarán. Tribuna DH.